de nuestra más sentida condolencia al señor expresidente de la Asamblea Legislativa, don Henry Mora, por el sensible fallecimiento de su señor padre. Asimismo, le hago llegar en nombre del Gobierno de Mercedes y en mi propio nombre nuestro abrazo fraterno a él y a todos a quienes en vida quisieron a su señor padre. Quiero felicitar a don Henry por el fin de su mandato y felicitarlo a usted, señor presidente, y a sus compañeros de directorio por el mandato que han recibido y la labor que estoy seguro desempeñarán con excelencia durante el próximo año. Señor Rafael Ángel Ortiz Fábregra, presidente de la Asamblea Legislativa, señoras y señores integrantes del nuevo directorio legislativo, señora doña Zarela Villanueva Monge, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señor don Luis Antonio Sobrado González, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, señor don Elio Fallas Venegas, primer vicepresidente de la República, señora doña Ana Elena Chacón Echeverría, segunda vicepresidenta de la República, excelentísimo y reverendísimo Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo metropolitano, señoras y señores ministras y ministros de Gobierno, excelentísimos señores y excelentísimas señoras embajadoras y embajadores, jefes de misión acreditados ante el Gobierno de la República, señoras diputadas, señores diputados, señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, señora doña Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, señora doña Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República, señora Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes, señoras y señores compatriotas. El espíritu del constituyente dejó plasmado en nuestra Carta Magna la responsabilidad de que quien ocupa la presidencia de la Nación rinda informe al Parlamento año a año sobre su labor en el Gobierno. Fiel a ese mandato del artículo 139 de nuestra Constitución Política, comparezco ante ustedes, señoras y señores representantes del pueblo de Costa Rica, a rendir informe sobre el estado político de la República y a proponer una serie de medidas que juzgo de importancia para la buena marcha del Gobierno y el progreso y bienestar de la nación. Vengo, pues, a rendir cuentas ante todas y todos los costarricenses de lo que ha sido el primer año de labores de mi administración y a asumir las responsabilidades que de ello se derivan. Sí, comparezco para compartir aciertos y desaciertos, alegrías y sinsabores, retos y esperanzas, realidades e ilusiones vividas durante este periodo. Pero sobre todo, vengo a invitar a esta Asamblea Legislativa, expresión genuina de la soberanía popular, para que sin demora alguna, con responsabilidad, con lucidez y determinación, Gobierno y Parlamento profundicemos el compromiso de fortalecer nuestra democracia y profundizarla, modernizarla, volviéndola más eficiente y capaz de escalar a cimas más altas, no por medio de ejercicios fútiles de imposición de unanimidades inexistentes, pero sí en el marco de un renovado diálogo multipartidario. Esa es mi aspiración y mi anhelo que les transmito con sinceridad y con buena voluntad. Es propósito fundamental de este Gobierno que, en medio de la pluralidad de ideas y la diversidad de intereses que dominan a nuestra sociedad en esta fase de su historia, continuemos construyendo nuevos consensos políticos y sociales que permitan a Costa Rica liquidar los rezagos del pasado, superar los escollos del presente y avanzar con paso firme hacia el futuro, guiada siempre por los imperecederos valores de la libertad, la justicia y la solidaridad que han sido marca indeleble de nuestra nacionalidad.
Este es solo un momento inicial de un proceso de rendición de cuentas. Las observaciones, críticas y aportes que en los próximos días expondrán ustedes, señoras y señores diputados, son parte de ese mismo proceso. También lo serán las comparecencias que durante las semanas venideras en este mismo pleno y ante los medios de comunicación darán las ministras y los ministros de Estado al dar cuenta detallada de lo hecho por las instituciones que se encuentran bajo su cargo y responsabilidad. Desde antes de iniciar la gestión de gobierno, asumí como propia y se me mandó liderar la exigencia de la ciudadanía costarricense que demanda cambios profundos y sin precedentes en la política nacional. Gobernar para colmar esa exigencia ha sido un desafío complejo, el cual no ha concluido ni he desmerecido. Es un proceso que tomará los 3 años todavía que tengo en mi mandato y muchos otros posteriores a este. Es un proceso que nos ha dado renovadas energías no para perder el norte, para enfocar mejor la tarea como lo hemos hecho desde el primer día de esta administración. En esa perspectiva, me complace rendir cuentas sobre las decisiones que hemos adoptado en el último año, decisiones que nos permiten mantener nuestro nivel de vida y que enrumban al país hacia mejores condiciones de crecimiento, prosperidad y equidad. Hemos mantenido y mejorado el clima para hacer negocios en Costa Rica y simultáneamente hemos honrado nuestra propia historia en la protección de derechos de los trabajadores, las trabajadoras de nuestro país. Campesinos, pequeñas empresas, jóvenes y mujeres emprendedoras, de la economía social, de los diversos sectores del país, se benefician cada vez más de la recuperación del mercado interno, gracias al apoyo sustantivo de la Banca para el Desarrollo. Las personas en situación de vulnerabilidad cuentan con mayor oportunidad de romper el ciclo de pobreza gracias a la visión integral que subyace la reorganización del sector social y de desarrollo mediante la armonización programática, la alineación institucional y el uso de herramientas tecnológicas que propician nuevas iniciativas como lo son Puente al Desarrollo y Tejiendo Desarrollo. Costa Rica está otra vez en movimiento. Estamos sentando las bases para construir el estilo de desarrollo de la Costa Rica que queremos, adentrándonos ya en la primera mitad del siglo XXI. Tenemos que ser capaces de soñar el futuro para poder alcanzarlo. Las bases de ese desarrollo futuro y las condiciones para que pueda producirse las tenemos que construir en el presente. Para lograrlo debemos ser capaces de dialogar y negociar grandes acuerdos nacionales. Debemos perder el miedo al consenso e iniciar una era dominada por la formulación de entendimientos que rompan con la obsoleta lógica bipartidista y clientelar del pasado. Somos testigos de un reacomodo en las relaciones internacionales que preludia un orden mundial aún más complejo y multipolar que el presente. La normalización gradual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que mi gobierno celebra, son un claro ejemplo de que también corren vientos de cambios en la aldea global. El país debe reconocer los nuevos equilibrios y contradicciones del entorno internacional, las amenazas que de él se derivan, como el cambio climático, así como las oportunidades que nos depara en el orden ambiental, económico, comercial y político. El ejercicio de la presidencia pro tempore y la realización en Belén de Heredia de la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, fue un momento clave para nuestro posicionamiento internacional en este primer año de gobierno. Costa Rica demostró que tiene capacidad de convocatoria, de organización y, lo más importante, de incidencia política en la región. En ese marco, nuestro país apoyó iniciativas tan importantes como la que posibilitó declarar a América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares, comprometida con la disminución de la pobreza extrema. Asimismo, consolidamos el esfuerzo de la pasada administración
de promover un acercamiento estratégico de la región con la Unión Europea y China, lo cual abre nuevas posibilidades de intercambio y cooperación cultural y comercial con estos polos de desarrollo mundial. Estamos recuperando espacios perdidos y consolidando nuestro papel protagónico en el seno del sistema de integración centroamericana. Mi aspiración al término de nuestra gestión es que Costa Rica sea un actor regional relevante, comprometido con el desarrollo del Istmo como prolongación natural del bienestar propio, propiciador de iniciativas novedosas para el fortalecimiento del SICA y firme defensor en el marco regional de nuestros valores fundacionales, el respeto por la ley y los derechos humanos, la libertad, la democracia y el desarme. Continuamos la defensa de nuestro territorio y del patrimonio natural en los litigios contra Nicaragua. Hace pocos días, en La Haya, nuestros representantes presentaron los alegatos finales en 2 de los 3 contenciosos colocados en esa alta instancia internacional. A este respecto, reconozco y agradezco a las señoras y señores diputados el respaldo a las acciones emprendidas por esta administración en salvaguarda de nuestra soberanía e integridad territorial. Todo esto ha sido posible gracias al liderazgo del canciller Manuel González Sanz y sus equipos de dedicados servidores en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Servicio Diplomático de la República. Me refiero ahora al primer pilar de nuestro plan de gobierno: impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad. Con gran satisfacción, constato que nuestra economía marcha a paso estable hacia la recuperación, gracias a los resultados exitosos de contención del gasto, ejecución presupuestaria, lucha contra la evasión y mejora recaudatoria. Estos y otros resultados son fruto del trabajo coordinado con el sector privado mediante los consejos económico, de competitividad e innovación de la Presidencia de la República y el mandato dado a los ministerios de superar las condiciones que impiden la adecuada operación de los agentes económicos. Gracias a la adecuada gestión del equipo encabezado por el primer vicepresidente y ministro de Hacienda, don Elio Fallas, hemos frenado el deterioro de las finanzas públicas. Logramos que el déficit fiscal cerrara en un 5.7% del PIB. La tasa de crecimiento de los gastos es la más baja de los últimos 6 años, gracias al aumento en los ingresos generados por concepto de fiscalización de aduanas, a una mejor recaudación de impuestos y al éxito en la aplicación de medidas de austeridad, las mayores y más evidentes de las últimas décadas, sobre el gasto controlable, cuya tasa de crecimiento total es la menor registrada en los últimos 3 años. Los esfuerzos por contener el gasto y limitarlo a lo necesario son importantes. Recibimos un presupuesto proyectado para los 8,4 billones y lo recortamos de manera significativa. A pedido de los diputados y diputadas, se disminuyeron 221.000 millones más. Con 2 directrices, se congeló el crecimiento de plazas y se limitó el gasto, con el que se ahorró más de 40.000 millones de colones. Además, se establecieron controles trimestrales de los gastos que garantizan su eficiencia. Estas y otras acciones tienen como resultado el más bajo incremento del crecimiento del gasto en los últimos 6 años, como ya lo señalé, cuyo indicador del 2014 se sitúa en 9,3% frente al 13,4% del año 2013. La política monetaria del Banco Central busca reafirmar el compromiso de mi gobierno de mantener una inflación baja y estable que, en el mediano plazo, haga que esta variable converja con los niveles que muestran los principales socios comerciales del país. Alcanzar esta meta adquiere una importancia fundamental cuando se busca atraer inversiones, mejorar nuestra competitividad y ganar la batalla por la producción. La actividad económica creció en el 2014 un 3,5%, tasa insuficiente para salir de nuestros rezagos, pero satisfactoria si consideramos con pragmatismo
el entorno internacional caracterizado por un escaso crecimiento en algunos de nuestros principales socios comerciales. Esta cifra, la del 3,5%, es 3 veces más alta que el promedio latinoamericano y casi 2 veces más que el que tienen las economías más avanzadas del mundo. En este contexto, la programación macroeconómica prevé que la economía costarricense volverá a crecer en el 2015 a un ritmo también relativamente satisfactorio, cercano al 4,1%. En el último año, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se ha financiado sostenidamente con flujos de capital de mediano y largo plazo, en particular por inversión extranjera directa, y el sistema financiero continúa mostrando adecuados índices de liquidez y solvencia. El adecuado control inflacionario ha permitido a su vez ajustar a la baja las tasas de interés, lo que se convierte en un importante estímulo a la producción. En cuanto a la política cambiaria, desde el 26 de junio de 2014, el Banco Central decidió con gran acierto regular la intervención del sector público no bancario en el mercado de divisas. En ese contexto, se comprometió a atender directamente con sus reservas internacionales los requerimientos de las instituciones autónomas, en el entendido de que restituirá dichos recursos cuando exista disponibilidad suficiente en la liquidación de divisas por parte del sector privado. Posteriormente, en enero de este año, el Banco Central dio otro paso importante en la modernización de la política monetaria del país al migrar hacia un esquema cambiario de flotación administrada. Bajo este régimen, el tipo de cambio del colón frente al dólar estadounidense estará determinado por la concurrencia de las fuerzas de oferta y demanda de divisas. No obstante lo anterior, el Banco Central se reserva la posibilidad de intervenir de manera discrecional en el mercado cambiario con el fin de atender sus propios requerimientos y los del sector público no bancario para evitar fluctuaciones violentas en la cotización de nuestra moneda, tales como las que encontramos al inicio de nuestra gestión. A 3 meses de su entrada en vigencia, los resultados de la flotación administrada han sido positivos. La transición ha sido ordenada. Los agentes económicos saben hoy que en este gobierno la política cambiaria se maneja con prudencia, responsabilidad, neutralidad y transparencia. En concreto, la economía marcha razonablemente estable, aunque necesitamos dinamizarla y no cejaremos en nuestro empeño por lograrlo. Un reconocimiento a esta ruta confiable en materia económica es la invitación formulada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para que Costa Rica inicie su proceso de adhesión a este prestigioso foro mundial, lo que representa un claro mensaje al mundo de la solidez de nuestras condiciones institucionales y competitivas. También rinde testimonio a la voluntad del gobierno de continuar los esfuerzos iniciados ciertamente en la administración anterior por asumir y vencer retos en nuestras rutas hacia el desarrollo en el marco de las mejores prácticas y las instituciones más fuertes del mundo contemporáneo. Costa Rica fortalece sus condiciones de competitividad internacional y ofrece un mejoramiento en el clima y condiciones de inversión extranjera, gracias a la incorporación del empleo como criterio central y prioritario para su promoción, la priorización de las inversiones hacia zonas de menor desarrollo relativo y el énfasis en la inversión de alto valor agregado nacional y encadenamientos productivos. En el 2014, logramos la atracción de 39 nuevos proyectos en los sectores de servicios corporativos y digitales, ciencias de la vida, manufactura liviana y avanzada, agroindustria e industria alimentaria, cuya inversión permite la generación de 10.200 nuevos empleos, principalmente para personas jóvenes. Hago un reconocimiento al ministro Alexander Mora y al equipo de COMEX, CINDE y Procomer por su esfuerzo en esta materia. Una prioridad central de la administración es mejorar significativamente la infraestructura logística del país mediante la construcción y actualización de importantes obras que impactan positivamente nuestra competitividad. Desde el primer día de gobierno,
el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, bajo la batuta de su titular, Carlos Segnini, emprendió acciones que permitieron triplicar el portafolio de proyectos de infraestructura, pasando de 775 millones de dólares del 2014 a 2.280 millones a marzo de este año. Gracias a la acción de la Asamblea Legislativa, de ustedes, señoras y señores diputados, hemos roto años de adormecimiento en el desarrollo de obras importantes como la ampliación de la ruta San José-San Ramón y la ruta 32 a Limón. También se reactivaron obras en vías como Sifón, La Abundancia, Chilamate, Vuelta Copper y los puentes de la ruta 1856, de aquella trágicamente llamada trocha fronteriza, y que hoy se va a convertir en un importante instrumento para el desarrollo de los pueblos y de la región norte de Costa Rica. Este entramado vial, junto con el inicio de obras de la terminal de contenedores de Moín, la reciente apertura del muelle granelero en Puerto Caldera, la rehabilitación del muelle de Golfito y de Punta Arenas que está en marcha, y la próxima apertura del puesto fronterizo de Las Tablidas el día de mañana en una primera fase, conforman una red crecientemente eficiente que mejorará de forma gradual las condiciones para el transporte local y la exportación a través de nuestros mares. Nuestra lucha por la competitividad también incluyó el cumplimiento de nuestra promesa de mantener estables las tarifas eléctricas desde julio del 2014 hasta diciembre del 2015. Esto ha sido posible con la colaboración del ICE, una institución ejemplar que es modelo en el mundo por la producción de energías limpias, al grado que en el 2015 el 97% de la energía que se consume en Costa Rica se producirá con fuentes renovables. La reducción del costo de la vida es central para las familias. Por ello estamos impulsando una serie de medidas de reactivación económica, entre las que destaco el esfuerzo por contener los aumentos desmedidos en el costo de la electricidad, que ya señalé, la ruptura del oligopolio del cemento, que permitirá la construcción de vivienda a menor costo, una mejor y más eficaz contraloría de los precios al consumidor y principalmente para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, generalmente agobiadas por la falta de avales y la informalidad, la reforma de la banca de desarrollo y la recuperación de la banca del Estado para el cumplimiento de sus objetivos de impacto social. Mención especial merecen a este respecto el ministro Welmer Ramos y sus colaboradoras y colaboradores del MEIC, quienes están desarrollando un esfuerzo inusitado para devolver vigor a los mercados internos y junto al ministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora, son propiciadores de una estrategia sin precedentes para generar empleo bien remunerado en asocio con la empresa privada y con los agentes económicos diversos de toda la economía nacional. La banca nacional está comprometida con la reorientación de los ahorros hacia la reactivación económica y al apoyo a la pequeña y mediana producción, en particular garantizando la reducción de tasas de interés y ampliando plazos de crédito. En esa dirección, la construcción de un mercado mayorista en la región Chorotega y para la región Brunca en un segundo momento, y su articulación con agricultoras y agricultores en la zona norte-norte, el eventual desarrollo de una zona económica especial en la región Pacífico Central y el apoyo al turismo cultural, arqueológico y ambiental en Osa, Golfito y Corredores son algunos de los proyectos que se impulsan de manera decidida y continuarán siendo objeto de nuestra atención en este segundo año de gobierno. Hemos contribuido con el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres, que amplía sus capacidades emprendedoras. Se han destinado 1.779 millones de colones en capital semilla a 1.417 mujeres, de las 5.000 que nos comprometimos a apoyar al término de mi gobierno para sus proyectos de emprendedurismo, con una articulación estratégica del IMAS, el MEIC y particularmente el Instituto Nacional de las Mujeres, donde la ministra Alejandra Mora y sus colaboradoras han generado una alianza productiva virtuosa con las mujeres emprendedoras de Costa Rica. Para estas ciudadanas, que son un ejemplo de perseverancia y capacidad,
Creamos en noviembre pasado la Red Nacional de Apoyo para el Fortalecimiento Social y Económico de las Mujeres, el cual estructura un marco institucional que favorece los desarrollos de emprendimientos y pymes liderados por mujeres. Conforme al compromiso de dignificar al campesino y rescatar la producción para el mercado interno, en estos 12 meses logramos la reactivación del sector frijolero, la defensa del sector arrocero y la mejora en la comercialización de productos mediante el rescate y sanación financiera del Programa de Abastecimiento Institucional PAI del Consejo Nacional de la Producción, así como mejoras en el seguro de cosechas del INS, lo que beneficia directamente a las pymes de un sector con tanta incidencia en el bienestar de la población como lo es el sector agroproductivo. Estas acciones forman parte del cambio puesto en marcha por el Gobierno, que apuesta por el fortalecimiento del agroproductivo. Ello en el marco de un trabajo sectorial cada vez más estrecho, en que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Costarricense Nacional de Desarrollo Rural INDER y el Consejo Nacional de la Producción despliegan niveles de coordinación institucional que se habían perdido desde hace más de 3 décadas. Felicito a los jerarcas de estas entidades, Luis Felipe Arauz, Ricardo Rodríguez y Carlos Monge, y a sus equipos técnicos y administrativos por esa tarea. Ahora bien, lo digo sin tapujos, señoras y señores diputados, no quedo conforme con estos resultados, no quedo conforme con ellos. El país merece y necesita mejores tasas de crecimiento, una reducción del déficit fiscal de al menos 3 puntos al final de mi gobierno. Necesitamos acelerar la conectividad de Costa Rica, mejorar las condiciones de competitividad de su economía y acelerar la formación del recurso humano, que sigue siendo hoy nuestro principal atractivo como punto focal de atracción de inversión extranjera directa. No obstante ello, para lograrlo se requieren importantes cambios estructurales que solo se darán si todas y todos asumimos nuestras responsabilidades. Y aún en ese contexto auspicioso que por el momento no se percibe, la transformación tomará tiempo y no será fácil. Sin embargo, Costa Rica es más grande, es mucho más grande que la resistencia de sectores interesados en defender el estado de cosas actual. En lo que me toque, sabré honrar esa aspiración superior. Me refiero ahora al segundo pilar, la reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza. A mi gobierno, señoras y señores diputados, le tocó iniciar labores con el Magisterio Nacional en las calles, reclamando con toda justificación el pago oportuno de sus salarios. Sin embargo, me congratulo también de dejar constancia ante ustedes de algo que la ciudadanía sabe y valora. Este primer año de mi administración ha transcurrido en medio de una marcada y esperanzadora paz social que tuvo como ejemplo en estos últimos días la celebración en total armonía de las efemérides patrias en Alajuela en ocasión de los actos del 11 de abril y se repitió hoy con fraternal cordialidad, con respeto a las marchas de las obreras y los trabajadores en este primer día de mayo, por las calles de San José y frente a esta Asamblea Legislativa sin una sola valla que impidiera su paso al frente de esta venerable institución. Evitar la agitación social y eludir la confrontación callejera no es tarea sencilla ni es resultado de la buena fortuna. Para lograrlo se requiere una gran voluntad y probada capacidad y voluntad de diálogo. Este gobierno la ha tenido y no en poca medida, gracias a los esfuerzos desplegados en su momento y de manera dedicada por el hoy exministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, y los equipos negociadores de esa cartera. Mantener la armonía social en un clima de diálogo respetuoso y fecundo también exige confiar en el futuro, tener esperanza en que los sacrificios de hoy alumbrarán un mejor mañana para todas y para todos. Por eso agradezco la comprensión, la paciencia, la madurez y la mesura que en general
han mostrado las organizaciones sindicales, gremiales, comunitarias y otras expresiones de la sociedad civil y de la economía social y solidaria. Celebro su elevado sentido de responsabilidad y su permanente disposición al diálogo con una administración comprometida con la justicia social y la búsqueda de la equidad, a la que no le falta voluntad para encontrar soluciones no violentas a demandas casi siempre justificadas de mejoramiento de las condiciones de vida de quienes menos tienen. En la Costa Rica de nuestros días existen diversos sectores que tienen múltiples y variados motivos para protestar. Hay luchas justas cuyas demandas han sido postergadas por demasiado tiempo. Sin embargo, es muy limitada la capacidad económica del Estado, no la voluntad política de esta administración para atender esos requerimientos. La precariedad fiscal y las ataduras presupuestarias del sector público impiden, en la mayoría de los casos, dar una respuesta inmediata a demandas sociales que suelen resultar absolutamente legítimas y que se encuentran desatendidas, como lo es el caso de los proyectos de vivienda social, la construcción de nuevos acueductos o de escuelas desde hace años o incluso décadas. También hay que reconocer a este respecto que incluso en aquellos programas en donde existen los recursos financieros necesarios para hacer obras, que no son pocos, el gobierno sufre de una muy limitada capacidad de gestión, así como de una injustificada tramitomanía que limita y encarece mucho la realización de obra pública. No obstante lo anterior, me alienta que en términos generales, sectores cada vez más amplios de la sociedad costarricense entienden la necesidad de mantener este clima de armonía social con el fin de permitir los avances de los procesos de transformación que ya están en marcha. Asimismo, la paz social y el resguardo del orden público requieren de la suficiente inversión que permita funcionamiento de los servicios de la seguridad del Estado. La dotación de nuevas instalaciones y equipos son una realidad visible y significan erogaciones presupuestarias por miles de millones de colones en todo el país. Estos dineros rinden sus frutos donde corresponde, en las calles. Durante nuestro gobierno, gracias a los esfuerzos de los ministros Celso Gamboa y Gustavo Mata y sus colaboradoras y colaboradores del Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, hemos dado continuidad a los aciertos de la administración anterior en el mejoramiento de la seguridad de nuestra ciudadanía. Nos convertimos en el país que más golpes dio al crimen organizado en toda la región, documentando poco más de 30 toneladas de cocaína y desarticulando más de 150 estructuras criminales dedicadas a perjudicar la convivencia y el desarrollo de nuestras comunidades. Ejecutamos una estrategia preventiva de recuperación de espacios otrora tomados por malhechores mediante el acercamiento de la policía a donde se la necesita. La inversión y ejecución inteligente de los recursos permiten que por primera vez en los últimos 10 años Costa Rica haya reducido la tasa de delitos contra la propiedad que tanto afecta a las y los ciudadanos, principalmente jóvenes y mujeres que transitan por las calles. Esa disminución es cercana a los 1000 casos con relación al 2013. Ahí están las cifras para ser constatadas. Reconozco que en seguridad ciudadana nunca se hace lo suficiente, que el camino es largo, pero tenemos claras señales de que este gobierno lleva el rumbo correcto. En resumen, durante el primer año de la presente administración, además de estabilidad macroeconómica, Costa Rica recuperó niveles de estabilidad social que hacía tiempo no disfrutaba. Ministerios e instituciones autónomas adquirieron el compromiso de salir de los fríos salones burocráticos a trabajar por todo el territorio. Hemos propuesto iniciativas innovadoras y debidamente estructuradas que colocan la acción pública a la par de las familias más vulnerables. Como ya lo mencioné, los programas Puente al Desarrollo y Tejiendo Desarrollo constituyen los espacios de convergencia institucional designados específicamente para promover políticas de movilidad social ascendente en los estratos menos favorecidos de la sociedad. Agradezco a la segunda vicepresidenta, doña Ana Elena Chacón, y al ministro Carlos Alvarado Quesada,
así como a mi compañera, mi querida Mercedes, por el liderazgo en la ejecución de estos programas. El primer caso, Puente al Desarrollo, tiene como meta impactar la pobreza extrema mediante la certera identificación y atención coordinada, directa y con seguimiento permanente, in situ, allí donde se encuentran de 54.600 familias ubicadas en 75 distritos prioritarios que concentran el 65% de las familias en pobreza extrema del país. Este programa asegura la ejecución de los recursos de manera ordenada y sin despilfarros desde un nuevo paradigma cuya intervención concibe la pobreza más allá de la cifra de ingreso económico familiar. Asimismo, el programa Tejiendo Desarrollo complementa este cambio de paradigma en la forma de intervención del Estado a nivel local al promover políticas de desarrollo en los 33 cantones y 11 territorios más vulnerables del país, en estrecha colaboración con los gobiernos locales y otras fuerzas de la organización comunal. En este proceso se han activado, fortalecido y articulado espacios de coordinación interinstitucional público-privados a nivel comunal, cantonal, territorial y regional. En el marco de los diálogos cantonales se han identificado proyectos que llamamos detonadores de desarrollo integral y sostenible, los cuales responden conjuntamente a los pilares del Plan Nacional de Desarrollo y a los principales retos identificados en cada territorio. Es prioridad de esta administración brindar solución habitacional de alta densidad a la mayor cantidad de familias en situación de pobreza. Tras varios años de desatenciones y desorden administrativo, nos hemos comprometido con una gestión efectiva, rigurosa y apegada a la ley, atenta a las necesidades de la población que sufre la carencia de un hogar digno o la incertidumbre de mantener en el que habitan en condiciones infrahumanas. El sector financiero de la vivienda está en proceso de recuperación de su capacidad de planificación y del poder de decisión, comprometido de manera explícita con los procesos de transparencia en el uso de los recursos y en mejorar la eficiencia y la eficacia de las instituciones involucradas. Por ello, está mejorando la localización y diseño de los proyectos y poniéndose orden en el registro de los beneficiarios, según lo ha señalado de manera reiterada y convincente el ministro Rosendo Pujol y sus colaboradores. Durante este primer año de gobierno, se han otorgado 8.755 bonos de vivienda y 3 bonos comunales, con la inversión aproximada de 68.200 millones de colones que benefician a 3.219 familias y cuyo ritmo de aprobación es similar al del último lustro. 726 familias, señoras y señores diputados, 726 familias han sido relocalizadas debido a los fenómenos de desastres. Se está promoviendo el reasentamiento de casi 200 familias para la construcción de la carretera de Circunvalación Norte y se atienden 95 grupos organizados con necesidades específicas de vivienda de forma regular. La meta de mi gobierno es continuar en esta ruta de cumplimiento técnico en la asignación de los bonos y ampliar significativamente el otorgamiento de bonos comunales para multiplicar el número de beneficiarios del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, incorporando líneas de crédito para la clase media y la población joven de nuestro país. Generar condiciones apropiadas de cuidado para niñas y niños favorece no solo su desarrollo integral, sino también el ejercicio de los derechos y autonomía de las madres de familia. Por ello, esta administración ha dado seguimiento al programa Red de Cuidado Infantil mediante la integración de los Sensinay, los CAIS y los SECUDIS, a fin de asegurar la sostenibilidad de un modelo de atención creciente. Tenemos el reto de que ello adquiera una adecuada interacción entre las distintas modalidades de atención para fortalecer el trabajo de las mujeres y el desarrollo de los infantes. Con el mismo afán de continuar generando condiciones para la familia y el acceso de trabajo para las mujeres, como hoy nos lo exigía nuestro pastor en la homilía del 1 de mayo. Recientemente promovimos el protocolo para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal,
y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad, que establece condiciones y oportunidades para mujeres que han pasado por el proceso penal y desean construir un proyecto de vida digno para ellas y sus familias. En el área de la salud, los esfuerzos preventivos permiten comunicar la disminución de la tasa de mortalidad infantil y la disminución en un 78% de los casos del dengue en relación con el año 2013. Nuestro compromiso con la población en edad de estudio es inclaudicable. En el año 2015, por primera vez en muchos años, por primera vez, el Fondo Nacional de Becas, el FONABE, hizo efectivos los primeros depósitos a las familias de estudiantes antes de finalizar el mes de enero, como resultado de la renovación y la depuración masiva de las becas de niñas, niños y adolescentes. Cuando se inició el curso lectivo de este año, ya se habían depositado más de 2.200 millones de colones en las cuencas bancarias de más de 115.000 estudiantes. También por primera vez, funcionarios de FONABE visitan comunidades indígenas para priorizar el otorgamiento de becas a esta población. No sé, señoras y señores diputados, por qué se ha de señalar como extraordinario que se paguen las becas en tiempo. Pero lo cierto es que en este país eso no se hacía y ahora sí se ha logrado hacer. Y ese logro, que no es fruto de la casualidad, sino del trabajo dedicado del Ministerio de Educación, debe ser conocido y reconocido. Siempre en el ámbito de la educación y la capacitación se destacan los esfuerzos realizados para aumentar la cobertura educativa, especialmente en preescolar y secundaria y educación diversificada, y también para reducir la expulsión, la mal llamada deserción de alumnos de nuestros centros educativos. La Estrategia Nacional Yo Me Apunto promueve la permanencia, fomenta la reintegración de los estudiantes al sistema educativo y busca el éxito escolar en un marco de mejora de la gestión de los centros educativos. Agradezco a la ministra Sonia Marta Mora y a los miles de colaboradores que ella tiene en el MEP en todo el país, la creatividad y el compromiso con que han realizado su trabajo. Costa Rica merece reducir los niveles de pobreza y la desigualdad, y mi gobierno está comprometido con ese anhelo, que es uno de los ejes centrales de nuestra hoja de ruta. Permítanme referirme ahora al tercer pilar, un gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción. Nuestro gobierno está convencido que la inversión pública bien canalizada y ejecutada reactiva la economía y mejora la calidad de vida de miles de hogares. Nuestros principales esfuerzos en este ámbito están dirigidos a recuperar la eficiencia en la insuficiente capacidad de gestión y ejecución de las instituciones del gobierno, establecer programaciones de corto, mediano y largo plazo, poner orden en materia de nombramientos redundantes, abusos contenidos en convenciones colectivas y adoptar los requerimientos de un gobierno abierto. Los resultados de este proceso implican cambios de gran calado en la cultura burocrática de muchas organizaciones oficiales, situación que demanda un compromiso expreso de los funcionarios públicos y de los administrados. Un gobierno abierto y transparente es aquel que no solo dice lo que está haciendo, también toma nota y replantea en función de lo que la coyuntura exige, entiende el peso de responder en forma oportuna a las necesidades de la ciudadanía, brinda información actualizada y precisa sobre los asuntos públicos, impacta sobre el mejoramiento de la calidad y nivel de vida de la población y suma adeptos para el diseño de un país competitivo. Es un gobierno que promueve la constitución de un Estado facilitador e impulsor del desarrollo económico y social de la nación y fortalece la gobernabilidad democrática y el Estado social de derecho. Y principalmente es un gobierno que se deja acompañar por entidades, especialidades de la sociedad civil en la compleja y políticamente sensible tarea de realizar contralorías ciudadanas. El reconocimiento de la ciudadanía como un interlocutor válido en los asuntos de gobierno marca la transformación hacia un nuevo entendimiento democrático que no coopta, sino que incorpora la voz de la gente
un sistema que es transparente, que rinde cuentas y promueve la idoneidad en la función pública, que contribuye a la construcción de un Estado capaz de recuperar la confianza de los actores corresponsables en el desarrollo de la nación. Para citar algunos ejemplos en esta recuperación de confianza y el compromiso con la idoneidad en la administración pública, menciono algunas acciones. El INBU, como parte del proceso de reestructuración, tomó la decisión de cambiar el modelo de ventas del sistema de ahorro y préstamo hacia un modelo que significa un ahorro al país de 1.400 millones de colones anuales. En enero del 2015, y tras 48 años de postergación, 48 años, casi medio siglo, Dinadeco inició la entrega de personerías jurídicas en las 9 sedes regionales de la dirección, con el propósito de empoderar la actuación de esa dirección en el territorio y ajustarla a las necesidades de la comunidad. En paralelo, se toman medidas para que los fondos provenientes del 2% del impuesto sobre la renta que recibe Dinadeco por primera vez empiecen a girarse a organizaciones idóneas para su ejecución, según criterios de equidad entre regiones y disminuyendo la discrecionalidad en la ejecución de los recursos. Estas acciones son posibles gracias a la emisión de directrices y manuales que regulan los 10.000 millones de colones que en el 2015 tiene esta Dirección de Desarrollo Comunal para invertir y de los cuales daremos debida cuenta el año próximo en este mismo plenario. Para frenar los abusos que pudieran presentarse en las convenciones colectivas de Recope, de Acueductos y Alcantarillado, INDER y JAPDEVA, se han abierto procesos de diálogo con las organizaciones sindicales y con las autoridades de las mismas instituciones, en aras de promover, en un marco de respeto y de diálogo, la transparencia y la idoneidad de las mismas. Estos cambios propuestos en 3 de estas convenciones le ahorrarán al Estado 12.820 millones de colones cada año. Hemos aplicado directrices para toda la administración con el fin de garantizar el uso correcto de los recursos públicos, cuyos resultados son visibles en la reducción significativa de gasto por transporte, viáticos, alimentos, publicidad y propaganda, gastos de representación, así como becas para funcionarios y actividades protocolarias o sociales, mantenimiento de edificios, de locales y terrenos, referente a remodelaciones de oficinas no preventivas ni habituales. La inversión bien canalizada y ejecutada contribuirá a la reactivación económica y también mejorará la calidad de vida de miles de familias. Pero nos hemos encontrado instituciones y ministerios que no tienen capacidad de ejecución porque sus capacidades en ese ámbito fueron desmanteladas. Por ello, nuestra principal tarea ha sido recuperar la capacidad de gestión, de planificación y eventualmente de ejecución del gobierno, una tarea que todavía es incipiente y poco efectiva. En lo que respecta a las acciones para darle eficiencia al Estado, un cambio sustantivo puesto en marcha es la mirada de largo plazo plasmada en el Plan Nacional de Inversión Pública. La reducida capacidad de ejecución ha sido también resultado de la ausencia de planificación en la administración pública, la cual se revierte con la formulación de este plan y el Banco de Proyectos de Inversión Pública elaborado por el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Debo señalar la importante contribución que ha realizado la ministra Olga Marta Sánchez al promover estas sinergias entre entidades que habían perdido desde hace años su capacidad de articulación efectiva. En esta perspectiva, la normativa aprobada sobre simplificación de trámites y la actualización del catálogo nacional de esos trámites apuntan en la dirección correcta. La agenda ambiental pretende lograr su articulación institucional con un enfoque participativo. En este primer año impulsamos importantes medidas para mejorar la gobernanza del sector ambiental. La reestructuración de SETENA y una gestión transparente y eficiente de la Dirección de Transporte y Comercialización de Combustibles permitirán mejorar la competitividad del país. La consolidación legal del Ministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales posibilitará una mejor gestión de las políticas públicas en esa materia, tanto como del ordenamiento marino costero.
También se ha iniciado la reestructuración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, para asegurar un funcionamiento eficiente y eficaz de esa entidad. Este proceso, junto con el replanteamiento de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, facilitará conservar el patrimonio natural y la biodiversidad de nuestro país. Por primera vez en 30 años, ordenamos el aprovechamiento de la pesca de atún al exigir la utilización de artes más selectivas que reduzcan la captura incidental de especies no objetivo de la pesca en la zona económica exclusiva de Costa Rica. Agradezco al ministro Edgar Gutiérrez, a sus viceministras y viceministro y a los equipos del MINAE y de Incopesca, bajo la batuta del padre Gustavo Meneses, ese esfuerzo. En materia de salud, no puedo pasar por alto la continuación de serias anomalías en diversos servicios y hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social durante este primer año de mi gobierno. No disimularé mi desazón y vergüenza por la reiterada falta de atención a graves problemas que, acumulados desde hace muchos años, se han convertido finalmente en un conjunto de permanentes amenazas a la vida y el bienestar de las y los usuarios y pacientes de los servicios de salud en algunos hospitales de esta emblemática institución, piedra angular de la paz social de la República. He expresado a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social con toda claridad mi opinión respecto a su obligación de facilitar en toda forma posible los diversos procesos de investigación en curso, ya sean propios o de las instancias contraloras y del Ministerio Público. También considero que tanto la Junta Directiva como los altos mandos de esa institución deben tomar debida nota de la gravedad y de la reincidencia de estos casos y adoptar, como lo han hecho ya en el caso del Hospital México, medidas rápidas y eficaces para ponerle fin a estas reiteradas expresiones de disfuncionalidad institucional, empezando por las filas, por las presas, por la no atención de los enfermos que requieren de una atención urgente. Aún así, hay muy buenas noticias en la Caja. Hemos dado un salto cualitativo en la extensión de la cobertura del expediente digital único en salud y la creación del Sistema Único de Beneficiarios en el sector de desarrollo humano e inclusión social, en procura de una mejor atención y seguimiento de los casos allí presentados. Pero también para evitar la duplicidad de funciones, reducir las filtraciones y alteraciones de los expedientes que conducen a gastos indebidos de la Administración. Nuestro compromiso con el diálogo. De manera paralela a la atención de la agenda pública nacional, se han implementado diálogos para la atención de problemáticas específicas de orden local, regional y sectorial. La recuperación económica del Caribe es prioridad para este gobierno, tanto y como lo es para la Comisión Caribe integrada por diputadas y diputados de este Parlamento, a quienes saludo respetuosamente. En coordinación estrecha con el Consejo Regional de Desarrollo, se emitió un decreto conteniendo las iniciativas fundamentales para el desarrollo de la iniciativa Costa Rica desde el Caribe. Esta propuesta aglutina un plan de proyectos consensuado entre el sector productivo privado, organizaciones sociales, gobiernos locales y otras instituciones públicas. Este apoyo al progreso se complementa con el inicio de las obras para la construcción de la mega terminal de contenedores de Moín, la aprobación final del préstamo para la ampliación de la Ruta 32 y la construcción del paseo marítimo de Cieneguita, que ya está concluido. La mesa de diálogo con zonas costeras y zonas fronterizas ha trabajado en torno a la construcción e impulso de iniciativas legislativas que brinden seguridad jurídica y opciones legales a sectores pesqueros artesanales y el abordaje de la agenda indígena en conjunto con representantes de los 24 territorios para avanzar en el cumplimiento de la legislación en lo que a tierras refiere, el diseño formal de mecanismos de consulta y la adecuación de los temas como educación, salud y desarrollo de proyectos en esas regiones. En este y otros procesos de diálogo, el Poder Ejecutivo actúa proactivamente en la generación de condiciones que garanticen la plena vigencia de los derechos de todos los habitantes, todos ellos, indígenas y no indígenas, y la convivencia pacífica en esos territorios.
La mesa de diálogo con la población LGTBI ha permitido obtener avances tales como la gestión de espacios ante la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, para generar acciones que impacten de manera positiva en materia de empleo y de seguros a dicha población y la convocatoria de proyectos de ley de su interés. La conflictividad asociada al medio ambiente llevó a que en los últimos meses se diera el diálogo con el sector pesquero nacional, el impulso a las políticas de comanejo en áreas silvestres protegidas, el establecimiento de comisiones de alto nivel para el abastecimiento de agua para Guanacaste y también para el desarrollo de la cuenca del Río Grande de Térraba. Asimismo, convocamos al Diálogo Nacional de Energía, del cual esperamos derive un cambio consensuado sobre la matriz energética de Costa Rica. Sobre la transformación política. Hace 51 semanas, al asumir la presidencia de la República en el Estadio Nacional, dije que Costa Rica vive un momento histórico extraordinario. La decepción de muchos costarricenses con sus gobernantes, con la política tradicional y sus estratagemas, se ha traducido en una resonante demanda de cambio, en una poderosa marejada que ha barrido las viejas formas de administrar el poder. Hoy sigo convencido de que esta es la realidad política que nos envuelve y ese el reto fundamental que afrontamos como nación. Construir juntos una nueva cultura democrática que nos conduzca a mayor prosperidad económica y paralelamente a mayor equidad social. Todos lo sabemos. Decirlo es fácil. Lograrlo, harto difícil. Conscientes de ello, en este primer año de gobierno hemos actuado bajo la premisa de que los costarricenses, las costarricenses, vivimos hoy en una democracia en transición. Bendita la hora en que esto ocurre. Estamos saliendo de la adolescencia democrática, vamos hacia una democracia adulta, plena y fecunda. Avanzamos de la democracia formal a la democracia real. Hago esta observación porque gobernantes y gobernados y la ciudadanía en su conjunto debemos saber dimensionar lo que realmente acontece en nuestro país para así identificar adecuadamente las causas de nuestros problemas y luego intentar las soluciones más eficaces. Contrario a lo que algunos agoreros suelen anunciarnos, el país avanza resueltamente en la ruta del cambio, lo que jamás podría entenderse como una marcha exenta de sobresaltos y de eventuales tropiezos. Mi gobierno se enorgullece del impulso dado durante este primer año de gestión a este proceso de transformaciones. Más allá de los males que las voces del tremendismo político dicen avisorar, a veces con estridencia inusitada y en muchos casos olvidando su propia responsabilidad en las calamidades que ahora señalan con el vano cálculo de erigirse en salvadores del destino nacional. El país comprende que el cambio es irrenunciable y ha de ser irreversible, que aquí nadie va a regresar al pasado, por más nostalgia que transpiren actores políticos o los grupos de interés económico por ellos protegidos. Desde lo más profundo de mis convicciones, agradezco la crítica constructiva y abierta sobre la conducción de los asuntos públicos, expresada con franqueza y sin cortapisas por la oposición política, por los medios de comunicación y por la ciudadanía a través de las redes sociales. Ahí radica la esencia y fundamento del debate democrático moderno. También la autocrítica, fruto de la conciencia y del más elevado sentido de responsabilidad histórica de quienes ingresamos a la función pública para servir a los intereses de la patria, será siempre indispensable para que mantengamos el rumbo deseado y alcancemos las metas propuestas. Octavio Paz advirtió que las sociedades libres se paralizan si dejan de ser autocríticas. Comparto ese pensamiento y por eso, al cumplirse este primer aniversario de mi administración,
afirmo que el gobierno del cambio que la ciudadanía costarricense me mandó presidir, no se paralizará nunca, ni por la crítica de sus adversarios, ni tampoco por falta de autocrítica. Hemos cometido errores, eso es cierto, los propios e inevitables en todo proceso humano y máxime cuando se quieren corregir desviaciones muy arraigadas en las estructuras económicas y políticas. Pero esos errores no son tantos ni tan graves como lo pretenden hacer creer con natural visión interesada quienes se sienten afectados por los cambios que promovemos, ya sea en su órbita patrimonial o bien en sus afectos y ambiciones político-partidistas. No tengamos miedo al debate franco y abierto, pero procuremos, eso sí, que prevalezca el respeto y la lealtad, que su objetivo sea la búsqueda de la verdad y la defensa del interés público a partir de argumentos serios, cifras reales y denuncias suficientemente documentadas. El debate democrático será más fecundo si trascendemos la escaramuza mediática, los enojos fingidos y el catastrofismo calculado con que tantas veces se intentan levantar voces mesiánicas para anunciar futuros irreales. El progreso de un país no se puede construir desde la sospecha, tampoco desde la demagogia. Una nación no puede avanzar sumida en la duda, ni puede quedar atrapada en la confrontación estéril. La descalificación automática de toda propuesta que no sea la propia revela una actitud insensata, poco responsable y nada edificante. Con absoluto respeto a esta Asamblea Legislativa, a los partidos políticos en ella representados, a todas las fuerzas económicas y sociales, a los medios de comunicación colectiva y a la ciudadanía en general, los exhorto a que elevemos la calidad del debate público. Actuemos como una sociedad democrática moderna, madura, responsable frente a su destino. Aceptemos que aquí todo debe ser revisado y que indudablemente muchas son las cosas por cambiar. La actuación de este Parlamento y la de todas las fuerzas políticas aquí representadas será determinante para tener éxito en este viaje hacia el progreso y la modernidad. También lo será el de los grupos privados, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y otras entidades cuya presencia activa en este proceso es tan trascendental como insoslayable. Nuestras prioridades. El horizonte en el que se mira este gobierno está guiado por el rescate de políticas públicas comprometidas con el desarrollo y el bienestar de sus habitantes en los 3 pilares señalados en el Plan Nacional de Desarrollo. En el área de crecimiento económico y en especial para lograr la reactivación económica por medio de obra pública, en los próximos 12 meses nos proponemos iniciar las siguientes obras. Obras viales, constitución del fideicomiso e inicio del diseño de la ruta San José-San Ramón, inicio del proceso expropiatorio de la ruta 32 y del refrendo de contratos, intervención de las rotondas de las garantías sociales y la bandera, inicio del tramo norte del anillo de circunvalación, reparación del puente Virilla sobre la General Cañas, el llamado Puente de la Platina, que se ampliará a 6 carriles y empezará a funcionar como siempre debió haberlo hecho. Ampliación del tramo Pozuelo, Jardines del Recuerdo y la punta norte de la carretera San Carlos-San Ramón. Duplicaremos la cartera de préstamos para emprendedores y pymes en un monto de 180.000 millones de colones. 5.000 mujeres emprendedoras y pymes de mujeres se verán beneficiadas por medio de servicios financieros y apoyo empresarial. Lanzaremos el programa Mi Primer Empleo, que mediante alianza con el sector privado creará 30.000 empleos para la población joven y de mujeres de cualquier edad. Invertiremos 550 millones de colones para la modernización de las agencias de extensión agropecuaria en todo el país. En relación con el eje de la lucha contra la desigualdad y el combate a la pobreza, pretendemos prioritariamente las siguientes acciones. Garantizo que 27.300 familias en pobreza extrema tendrán acceso preferente a los programas Avancemos, FONAVE, aseguramiento por el Estado,
pensiones del régimen no contributivo, capacitaciones del INA e INAMU y bonos de vivienda en el marco del programa Puente al Desarrollo. Implementaremos la plataforma virtual para que las personas más pobres puedan realizar sus trámites ante el sector social sin necesidad de hacer filas. Iniciaremos la incorporación del sistema de salud al Sistema Nacional de Calidad vigente con el propósito de mejorar los servicios y dar los primeros pasos hacia la certificación de calidad de centros y seguros de calidad. Finalizaremos el canal de riego del sur en Guanacaste para llevar agua a las comunidades de Lajas y Avangares. En el eje de transparencia y eficiencia del Estado prevalecerán las siguientes acciones. Impulsaremos la discusión de las leyes contra el fraude y contra el contrabando. Presentaremos a la Asamblea Legislativa proyectos de ley sobre libertad de expresión y acceso de información pública para que no quede duda alguna de la vocación democrática de esta administración. Ampliaremos y actualizaremos la plataforma de acceso a la información pública de las instituciones del Poder Ejecutivo. Iniciaremos la elaboración e implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto, en el que se plasmarán los elementos operativos de este modelo en coordinación con el programa Tejiendo Desarrollo, en un proceso de consulta con las comunidades del país. E impulsaremos decididamente la candidatura de Costa Rica a la vicepresidencia de la red de la OCDE para un gobierno abierto e innovador en América Latina. Discusión aparte requiere la puesta en discusión y aprobación del Plan de Fortalecimiento Fiscal. Sobre esto, dada su importancia y la centralidad en el debate de nuestra agenda nacional, es indispensable que me extienda un poco. Uno de los mayores desafíos que afronta Costa Rica es el que refiere al déficit fiscal. Este reto crece día a día por el solo transcurso del tiempo y el incremento automático en el costo del servicio de la deuda pública. Hace 10 años, el Estado costarricense pagaba a sus acreedores 795 millones de dólares por año solo por concepto de intereses. Y ahora, en este 2015, el pago por intereses consumirá 1.600 millones de dólares. Y lo peor del caso es que para afrontar este gasto en el servicio de la deuda, estamos obligados a seguir endeudándonos más. Es como si una persona para pagar su tarjeta de crédito fuera y se endeudara en otra tarjeta. Reconozcámoslos. Estamos frente a una auténtica bola de nieve que crece más y más conforme rueda. El endeudamiento público es una bomba de tiempo que debemos desactivar. Aquí no está en juego el éxito o el fracaso del actual gobierno, señoras y señores diputados, sino el futuro inmediato del Estado costarricense y el bienestar de los sectores más desvalidos de nuestra sociedad. Llama por la preocupación el hecho cierto de que el país vive hablando hace tiempo de esta calamidad fiscal que nos envuelve, pero sin haber adoptado hasta ahora los correctivos necesarios. Desde hace al menos 15 años, 3 lustros, casi una generación completa, propios y extraños, legos y expertos, coinciden en la necesidad de una reforma tributaria en Costa Rica. Durante ese lapso, diversos países latinoamericanos, con mucho menos arenga, pero con mayor sentido práctico, modernizaron sus regímenes fiscales. Por ejemplo, la implantación del impuesto al valor agregado en sustitución del tradicional y mucho más regresivo impuesto de ventas desde hace rato es una realidad en casi todo el continente. Señoras y señores diputados, representantes del pueblo costarricense y conciudadanos, se los digo de la manera más franca y directa posible. En materia fiscal, el tiempo nos alcanzó. No dejemos que nos sobrepase. El hoyo fiscal que heredamos de anteriores administraciones es muy profundo y a su vez los portillos para evadir el fisco son más numerosos y amplios de lo que cualquier gobierno hasta ahora investigó y pretendió cerrar. Pero estamos dispuestos a acometer esa tarea si contamos con el apoyo de esta Cámara. Revisémoslo todo, discutamos todas las propuestas.
convengamos todos los cambios que sean necesarios en ellas, pero lleguemos a acuerdos que nos permitan abandonar esta situación tan apremiante, señoras y señores diputados. Hagamos algo para evitar que el buen momento por el que atraviesa la economía del país y su potencial para continuar beneficiando a nuestro pueblo se ponga en riesgo. Seamos responsables con el futuro, en el ámbito del gasto y en el ámbito de los ingresos, pero avanzando con la certidumbre de que sin un nuevo plan fiscal que fortalezca la hacienda pública se pone en riesgo el futuro de la nación. Y traigo para ustedes, señoras y señores diputados, también un mensaje. La política democrática se nutre de la sana diferencia entre las partes. Esta tiene una naturaleza paradójica. Nutrirse de los conflictos y, sin embargo, trascenderlos. Las y los costarricenses hemos salido fortalecidos de los desencuentros que en distintos momentos de la historia nos han enfrentado y hemos salido de ellos más unidos que antes. Desde nuestra última guerra civil, poco más de 600 costarricenses han pasado por este plenario legislativo. Nosotros tenemos la responsabilidad de honrar su memoria y heredar a las futuras generaciones un país solidario, con justicia social y democracia ejemplar. Un país que permita el libre desarrollo de nuestras capacidades y de nuestras potencialidades, y que sea tierra fértil para la búsqueda de nuestras sanas aspiraciones de bienestar y mejoramiento económico. Por primera vez en la historia de la Segunda República, 9 partidos logran representación en este Parlamento. Esta pluralidad demanda moderación y buen juicio a quienes estamos en la esfera de los asuntos públicos y es un reto formidable para el gobierno y legisladores a la hora de alcanzar y sostener acuerdos. Al hacer el balance de este primer año de mi administración, me declaro satisfecho con el desempeño que ha tenido esta Asamblea Legislativa en este periodo. Reconozco sobre todo su disposición a articular agendas y a coordinar acciones con el Poder Ejecutivo, tal como lo requiere nuestro ordenamiento constitucional y sobre todo la gente que nos honró con designaciones en estos cargos, los vuestros, señoras y señores diputados, y los nuestros en el Gobierno de la República. Durante esta legislatura, la Asamblea Legislativa ha logrado aprobar proyectos de ley importantes para el país, trascendentales algunos, y ha recibido en comparecencia a ministros y ministras en más de 100 ocasiones. Un número que me atrevo a decir sin precedentes en la historia de este país y que agradezco y que espero se multiplique, que vengan muchas veces a dar cuentas aquí las ministras y ministros de aquí en adelante, en este gobierno y en todos los que lo sigan. Es una obligación y es un gusto, aunque distraiga, la obligación de venir a atender las respuestas, las preguntas de este Parlamento. Es honra para Costa Rica y motivo de satisfacción para mi gobierno que ninguna de esas comparecencias haya sido solicitada por este Parlamento para investigar actos de malversación de fondos públicos o corruptelas similares que tanto hieren a la conciencia nacional. He aquí la mejor prueba de que estamos gobernando con apego a la ética, como fue prometido y como lo exige nuestro pueblo. Saludo con beneplácito la aprobación de las leyes de expropiaciones, de ampliación de la Ruta 32 y el fideicomiso para la carretera San José-San Ramón, las cuales marcan la pauta del desarrollo del país. La Ley de Banca para el Desarrollo, que es reforzada con el subreglamento, y la política pública del MEIC para la reactivación económica desde la base social. Y la posibilidad de un mayor aprovisionamiento del brote familiar de vivienda al permitirse desde este Parlamento la construcción de una segunda edificación en el mismo terreno. Para la segunda legislatura que se inicia hoy, respetuosamente insto a las señoras y señores diputados a avanzar hasta la aprobación final de proyectos de ley como el que fortalece el INCOFER y promocionan el tren eléctrico interurbano de la gran área metropolitana, expediente legislativo 18.252. El programa de apoyo y reactivación de MIPYMES del sector turismo costarricense, expediente legislativo 19.318. El fideicomiso para el corredor vial entre San José y Cartago,
expediente legislativo 19.280, el expediente legislativo 18.329, que fortalece las capacidades de cobro de la Caja, y la modificación a la ley que regula Recope para que ésta pueda investigar, producir e industrializar otros combustibles a fin de satisfacer la demanda de energía para el transporte y la industria, expediente legislativo 19.498. Hago mención específica a dos proyectos que debemos aprobar por un compromiso ético y moral con los diferentes sectores de nuestra sociedad, los cuales merecen todas las garantías de que sus derechos se reconocen y serán salvaguardados. Hablo de las iniciativas de ley de fecundación in vitro y sociedades de convivencia. Son temas polémicos, sin duda, temas que por su naturaleza deben ser discutidos y resueltos con sensibilidad y con respeto, pero la tolerancia democrática costarricense sabrá imponerse entre nosotros. Pueden contar con el diálogo abierto y constructivo del Poder Ejecutivo para contribuir a la búsqueda de acuerdos alrededor de estos temas. Respaldaremos las iniciativas que el Poder Judicial pueda generar a efecto de actualizar la ley orgánica, su ley orgánica y la ley de carrera judicial, entre otras, con base en la nueva visión de justicia como servicio público que pone en el centro de sus actuaciones a la persona justiciable. Solicito a la Asamblea Legislativa acoger con especial interés el proyecto que reforma la ley de creación de CONESUP relativo a la calidad de educación superior privada, expediente legislativo 19.549, buscar una pronta decisión al proyecto de bienestar animal, expediente legislativo 18.298, y dar continuidad al trámite de las reformas constitucionales para establecer el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica, expediente legislativo 17.150, así como la iniciativa que establece el mecanismo para la pérdida de credencial de diputado por violación del principio de probidad, expediente legislativo 19.117. Señoras diputadas, señores diputados, nos espera un año difícil. Ni este ni ningún gobierno posterior podrá darle rumbo firme al país mientras el desequilibrio fiscal esté presente en cada discusión de proyectos necesarios para disminuir la desigualdad fiscal, disminuir la desigualdad y la lucha contra la pobreza, fomentar el empleo y el crecimiento económico y mejorar los servicios esenciales que requiere nuestra población. El Gobierno de la República ha cumplido el compromiso de dar muestras de austeridad y eficiencia en el gasto. Los números están a la vista y los proyectos para consolidar esta ruta están en sus manos. Necesitamos con urgencia la aprobación de la Asamblea Legislativa a 4 proyectos de ley que resguardan y mejoran los logros de recaudación, estabilidad económica y transparencia alcanzados a la altura de esta administración. Me refiero en concreto a las iniciativas de lucha contra el fraude fiscal, lucha contra el contrabando, ordenamiento y actualización de los regímenes de exoneraciones y eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos. La dilación en la aprobación de esta agenda de consolidación de la transparencia y eficiencia fiscal solo beneficia a evasores y defraudadores quienes socavan nuestras oportunidades de desarrollo. El Gobierno de la República ha logrado estabilizar la situación fiscal sin aprobar nuevos impuestos, pero ello no nos puede llevar a asumir que el problema del déficit esté resuelto. Lo alcanzado hasta el momento es frágil y nuestra preocupación al respecto se mantiene. Finalmente, mediante el ministro de la Presidencia, invitaré próximamente a los jefes de fracción a establecer un pacto nacional por la diversificación productiva, el crecimiento de la productividad, el progreso social y la renovación de la democracia. Quiero reunirme de forma periódica con los jefes y jefas de fracción. Si bien en este año hemos logrado garantizar condiciones de estabilidad sin nueva legislación, lo cierto es que debemos transigir en el tema del déficit fiscal, pues caso contrario podríamos entrar en una espiral inconveniente de crecimiento bajo por disminución de la captación de capital externo y la merma de la inversión local y, en consecuencia, el aumento del desempleo.
Debemos aprender a construir mirando hacia el presente y hacia el futuro. Hemos de separar el grano de la paja y enfrentar el trozo de historia que, como inquilinos del poder, nos ha tocado defender, construir y sobre todo cuidar para cuando la misma historia nos llame a cuentas. Señoras y señores diputados, pueblo de Costa Rica, termino con un llamado a la razón y al sentido común. Toda la clase política y también los liderazgos del sector productivo y social debemos ser capaces de abrir espacios de diálogo y negociación por Costa Rica. Tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar la política constructiva que enaltece y lleva adelante el cambio que nuestra patria necesita. Hemos cumplido en el Poder Ejecutivo nuestro primer cuarto de hora. Nuestra lectura del ejercicio de gobierno es autocrítica, porque debemos mejorar en muchos sentidos, porque debemos ser ambiciosos y exigentes antes que nadie en relación con nuestro propio trabajo. Lo vamos a hacer mucho mejor en este segundo año que empezamos, con una mirada que trasciende en mucho el periodo de gobierno que me ha correspondido estar al frente, con la claridad de que hacerlo bien en este 2015 tendrá consecuencias de prosperidad, para la prosperidad y equidad para nosotros mismos y las futuras generaciones. Tenemos tareas concretas como las que he señalado, entre muchas otras, y que apuntan a trascender las políticas de gobierno y recogen lo mejor de las políticas públicas que en nuestra historia reciente nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. Buscamos que se traduzcan en políticas de Estado que fortalezcan la cohesión social, la identidad como nación y la vocación de ser un país que contribuye y se beneficia simultáneamente de ser parte de un sistema internacional nunca antes tan interdependiente como el actual. Quiero expresarles, señoras y señores diputados, mi honda gratitud a tantos y tantas funcionarias públicas que desde las instituciones de los poderes del Estado aportan cada día su grano de arena desde la toma de decisiones o desde las labores de apoyo técnico y logístico en la siempre inacabada construcción de un Estado costarricense que sea respetuoso, defensor y promotor y resguardo de los derechos y oportunidades de los habitantes de la nación. A tantas mujeres y hombres que con su trabajo, la generación de empleo, la producción, la creación artística y la generación de conocimiento nos empujan hacia horizontes más amplios en este carruaje altamente competitivo que en velocidades dictadas por las nuevas tecnologías nos ha tocado conducir en esta coyuntura histórica. Me emplazo a mí mismo y les emplazo a ustedes, compatriotas, a asumir con renovado dinamismo este nuevo año, para que Costa Rica continúe en movimiento y, sobre todo, seamos desde nuestros distintos espacios promotores del cambio, promotoras del cambio, de ese cambio que hemos puesto en marcha y que conduce a un futuro que hemos decidido asumir con toda responsabilidad para generar bienestar a quienes habitamos este país y para quienes nos sucedan en el tiempo. También en ellas, también en ellos, pienso en este 1 de mayo del 2015. Con lealtad a los valores supremos de la patria, fieles a nuestro compromiso de gobernar con ética, transparencia y eficiencia, y siempre prestos a cualquier sacrificio que demande el bienestar de nuestro pueblo, continuaremos la marcha en este segundo año de mi mandato. Que el Dios Todopoderoso nos dé fuerzas y entendimiento a todas y todos los costarricenses para seguir construyendo juntas y juntos, en paz y armonía, una patria más próspera, más libre y más digna. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.